vamos a platicar de las preguntas que ustedes quieran hacer y también quisiera platicar un poco acerca del trastorno de ansiedad o de la ansiedad en general. Pues es el tema que yo propuse como, digamos, entrada de nuestra plática de hoy, por razones que ahorita les voy a platicar, pero eso no quiere decir que no me puedan preguntar de lo que quieran, ¿no? Cualquier otra cosa que quieran que platiquemos, pues la platicamos, aunque no sea del tema de ansiedad. Pero a mí me pareció que era interesante hablar de ansiedad porque es un fenómeno que se está dando muchísimo últimamente, y lo cual no es raro porque la situación en la que la pandemia nos ha sumergido, ¿no? De tanta incertidumbre y tanto miedo desde que inició, ¿no? Primero pues el miedo intensísimo a una enfermedad nueva y desconocida, a la posibilidad enorme de contagiarse y el pronóstico tan complicado que se tuvo sobre todo al principio y que sigue vigente, ¿no? Es una enfermedad que sigue siendo muy peligrosa. Pues claro que como sociedad nos alteró muchísimo y nos puso en estados de mucha ansiedad a todos. Aunado a esto, pues vinieron cuestiones de cierre de empresas o temporales o definitivas, y eso pues ocasionó también dificultades e incertidumbre económica. Entonces, claro que la ansiedad se convirtió en todo un tema. Entonces, por esa razón, creo que vale la pena hablarlo, porque también hay personas que a veces se autodiagnostican. Hay personas que dicen que tienen ansiedad y a lo mejor tienen otra cosa y no lo saben. Hola Sonia, qué bueno que sí pudiste venir. Oigan, y por cierto también hay quienes tienen pues sus nombres acá de Instagram y luego no sé todos quiénes son. Hay algunos que sí reconozco, pero por ejemplo no, Hellboy. ¿Quién eres, Hellboy? Si me puedes decir, o así te digo Hellboy, pero gracias por venir. Luis, gracias por venir. Entonces pues algunos de ustedes sí los conozco, pero no los conozco con el nombre con el que están acá en Instagram, así es que pues, si me dicen también será bueno, ¿no? Entonces pues esto de la ansiedad es algo muy común que verdaderamente pues tiene su lugar dentro de las emociones del ser humano, ¿no? Hay una ansiedad que es como adaptativa, que es la que nos prepara para ciertas cosas. Por ejemplo, cuando uno va a presentar un examen importante, claro que tiene ansiedad para enfrentar una situación que le requiere de mucha atención, ¿no? Que requiere un estrés positivo, y por eso podemos generar ansiedad en determinadas circunstancias. La ansiedad se vuelve problemática cuando se vuelve muy intensa y se convierte en un trastorno que tiene varias características que ahorita yo les voy a platicar. Pero fíjense que una cosa que a mí me llamó mucho la atención esta semana, y por eso también quise hablar del tema, es porque vi una entrevista de la actriz Lolita Cortés con Jordi Rosado, que por cierto me encanta cómo entrevista a Jordi. No sé si ustedes lo ven, pero yo la verdad no era muy seguidora de él, no conocía mucho su trabajo, pero creo que está haciendo algo muy bueno en sus entrevistas, a mí me gustan mucho. Y entonces la entrevistó a Lolita Cortés, y Lolita Cortés habló de que ella tiene diagnosticado desde hace más de 10 años un trastorno de ansiedad y que desde entonces ella está medicada. Lo único que me llamó la atención de manera no tan positiva fue que ella describió su cuadro de ansiedad como si fuera general para todas las personas. Entonces ella dijo, porque sientes esto y esto y esto, y te pasa esto y esto y esto, y entonces tienes que hacer esto y esto y esto. Y eso en realidad no es tanto así. Hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Digamos que hay una gran clasificación que son los trastornos de ansiedad, no el trastorno de ansiedad, y dentro de esos hay variedades como el trastorno de pánico, la agorafobia, la fobia social, las fobias específicas, ¿no?, que conocemos, el trastorno de ansiedad generalizada y una ansiedad por separación. Entonces, digamos que el trastorno más fuerte, digamos, sería el de pánico, porque el trastorno de pánico se caracteriza por provocar crisis de ansiedad muy intensas. Cuando la gente dice, me dio un ataque de ansiedad, hay que revisar qué es lo que sintió la persona, y en función de eso se determina si fue un ataque de ansiedad o fue un ataque de pánico. Hola Vicky, bienvenida, qué bueno que vienes, me da mucho gusto. Entonces, el ataque de pánico se caracteriza porque los síntomas son físicos muy intensos, que pueden ser, no necesariamente todos a la vez, algunos les pasan unos, a otros y a algunos todos,
pero tiene que ver con dificultades de respiración, palpitaciones, puede haber entumecimientos, hormigueos en las extremidades, se puede afectar la visión, la audición, se pueden oír zumbidos, puede haber una sensación de desvanecimiento o algo que la gente registra como la sensación de que les está dando un infarto o un tipo de accidente cerebrovascular. Así de intensos son los síntomas. Como alarman mucho, la persona se pone todavía más ansiosa o aumenta el pánico y los síntomas por esa razón también pueden aumentar. Por eso los ataques de pánico son muy aparatosos y llevan a las personas a las salas de urgencias, muy a menudo pensando que sí se está sufriendo de un problema fisiológico muy grave, que a veces sí sucede, sí puede, por ejemplo, subir la presión, puede haber variaciones en la glucosa por la misma respuesta a esa emoción que se gesta dentro de la mente y que no se puede ni expresar más que a través del cuerpo. Ese es el ataque de pánico. La agorafobia es cuando las personas tienen un miedo muy intenso a ciertas situaciones específicas y son situaciones de las que sienten que puede ser difícil escapar. Por ejemplo, estar entre una multitud y no vislumbrar por dónde uno va a salir. Por ejemplo, a veces la fobia a un elevador, aunque también está contemplada dentro de los trastornos de claustrofobia, puede ser también un fenómeno agorafóbico porque la persona ve que la puerta del elevador se cierra y siente que no podría salir de ahí si algo pasara. Entonces, la sensación de no poder contar con una salida segura a un lugar o situación es lo que realmente ocasiona muchísima ansiedad. Ay, hola Rebe, Grupo Día, llegó. En la fobia social es esto que dice la gente que le da, ¿cómo se dice? Que cuando les da pena hablar en público o estar en situaciones públicas o con muchas personas, eso sería una fobia social y hay personas que simplemente no pueden con eso, ¿no? No pueden ir a una convención, no pueden presentar un examen profesional, por ejemplo, porque tienen una ansiedad súper intensa de tipo social que está relacionada a la posibilidad de ser rechazados, de ser criticados o de ser humillados. Imagínense qué tremendo, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona con fobia social, pues a lo mejor no podría hacer algo como esto, un en vivo, ponerse a trabajar en algún canal de YouTube, porque no tolera exhibirse o exponerse y sentir que va a ser pues rechazado o criticado. Entonces, eso es lo que sería esa parte de la fobia social. Las fobias específicas, pues son las que ya han escuchado mucho, algunos de ustedes seguramente, ¿no? Las clásicas, a las arañas, a la sangre, a los lugares abiertos, a los lugares cerrados, pero por el lugar mismo. Y la característica de esas fobias es que las personas sienten que los síntomas van a ser tan intensos que ellos se van a desmayar o les va a pasar algo y no tanto a la cosa, ¿me explico? O sea, no es tanto si se racionaliza, por ejemplo, el elevador, no es tanto el miedo al elevador en sí, pero sí a no soportar estar ahí encerrado y decir uno, me voy a desmayar y nadie me va a levantar, nadie me va a salvar, aquí me van a dejar para siempre o me voy a partir la cabeza. O sea, se le tiene miedo al síntoma más que al objeto de la fobia. Y por último, pues la ansiedad generalizada, que es un trastorno que las personas tienen que aparentemente no muy intenso, es una ansiedad no muy intensa, pero es constante. O sea, son personas que están nerviosas todo el tiempo, que son muy reactivas, que se espantan fácilmente, se sobresaltan. Cualquier estresor, por mínimo que sea, les afecta de manera muy intensa y ese es el trastorno de ansiedad generalizada. Uh-huh. Y por último, la de separación, pues la ansiedad de separación es la que les da sobre todo a los niños cuando pues uno los deja o los papás van de viaje y dejan a los niños, no sé, con los abuelitos o simplemente llevarlos a la escuela. Eso también puede causar una ansiedad de separación cuando es muy intensa. Entonces, dentro de todas estas cosas de los trastornos de ansiedad, es posible encontrar todas las combinaciones posibles. O sea, puede haber combinación de fobia social con trastorno de pánico, puede haber agorafobia con otras fobias específicas, puede haber ansiedad generalizada, o sea, esta gente que está ansiosa todo el tiempo y cualquier cosa todavía los altera más, pero tienen ya una ansiedad constante, difusa, permanente. Esa es la ansiedad generalizada. Entonces, pues todas las combinaciones son posibles y también aparte de las combinaciones entre
las propias clases de ansiedad existe todavía, por si no fuera suficiente, la posibilidad de que los trastornos de ansiedad estén combinados con otros trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos por déficit de atención y este trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad también puede estar relacionado con alguno de estos trastornos de ansiedad. Así que se vuelve una combinación compleja, amplia, y uno no sabe qué hacer, ¿no? Mariana, los juegos mecánicos te dan miedo. Sí, porque te da miedo la sensación de vértigo, porque probablemente está relacionado con miedo a las alturas, o con lo que decía yo hace un momento, estas fobia de agorafobia, de estar en un lugar de donde uno no se puede bajar. Uno se sube a un juego mecánico, te ponen un arnés o te ponen un cinturón, te amarran ahí, y cuando ya va a arrancar tú puedes querer bajarte y no te vas a poder bajar ya porque ya te amarraron. Entonces puede también tener que ver con agorafobia. Y como cereza del pastel, los trastornos de ansiedad suelen venir acompañados de depresión. Es común que las personas primero presenten cuadros muy intensos de ansiedad con síntomas muy aparatosos, como los que les mencioné hace un rato, temblores, sudoraciones, dificultades respiratorias, sensación de estar a punto de perder la conciencia, etcétera, y encima después de eso pueden caer en cuadros de depresión. Entonces normalmente se tratan estas dos condiciones juntas, se tratan la ansiedad junto con la depresión. ¿Qué tienen en común la ansiedad y la depresión cuando ya se establecen las dos? Porque hay características propias de la ansiedad, como las que ya dije, y características propias de la depresión, pero entre las que comparten es que hay disminuye el estado de ánimo, puede haber trastornos del sueño, sobre todo insomnio, puede haber fatiga y sobre todo puede haber una conducta de evitación hacia las situaciones que se sienten peligrosas. Entonces la gente ya no quiere salir, no quiere manejar, no se puede subir al carro. Imagínense, hay ataques de pánico, que son los que les digo que son más graves que los ataques de ansiedad, tan intensos que pueden afectar la visión. O sea, las personas empiezan a ver nublado, borroso, parcial, y dicen, en verdad no veo bien, y piensan que tienen una lesión en los ojos o en el cerebro, ¿no? En el área occipital, cuando en realidad todo es producto del ataque de pánico. Entonces, pues son personas que van limitando su vida porque temen que en cualquier momento el ataque se repita, los sorprenda y los deje en una situación peligrosa. ¿Quieren preguntar algo hasta aquí o vamos bien, entendiendo un poco, ¿no? Básicamente, las crisis como tales, ya sean crisis de ansiedad o crisis de pánico, afortunadamente duran poquito, duran algunos segundos, pero sí asustan mucho, pero pasan, ¿no? Eso se llama crisis. Ansiedad generalizada es cuando uno se queda nervioso todo el tiempo. Entonces, cuando hay una crisis de estas, lo que más ayuda en términos conductuales, en lo que uno puede hacer físicamente, es tratar de hacer ejercicios de respiración. ¿Por qué? Mira, está preguntando Luis, ¿por qué respirar ayuda? Efectivamente, porque si uno controla una función del cuerpo, que además es vital, que es la respiración, uno puede comenzar con eso a restablecer esa sensación de control del cuerpo mismo, de todo el cuerpo, ¿sí? Uno no puede a lo mejor controlar las sudoraciones, las palpitaciones, el entumecimiento, que es a veces, les digo, muy alarmante, ¿no? La gente se le pueden hasta empezar como a voltear las manos y se asustan mucho. Eso uno no sabe cómo detenerlo. Pero lo que sí puede hacer es hacer este esfuerzo y este intento de controlar la respiración, y cuando uno siente que puede, que uno dice, a ver, voy a contar hasta 5 mientras inhalo, 5 mientras sostengo, 5 mientras exhalo, y va repitiendo eso, recupera la sensación de que sí tiene control de su cuerpo. Y además, por supuesto, que oxigena, disminuye la hiperventilación, que a veces es propia de la ansiedad y que alimenta todavía más los propios síntomas. Por eso la respiración ayuda a que uno se vaya calmando. Preguntaban en Facebook algunas personas que cuáles podían ser las causas. No hay causas específicas, pero sí hay propensión a padecer ansiedad. ¿Quiénes tienen más propensión a ansiedad? Hay una vulnerabilidad biológica que sí se ha estudiado, se ha revisado.
hay una mayor incidencia de mujeres que padecen ansiedad que de hombres, y algunas enfermedades médicas. Y esta precisamente es una de las razones principales por las cuales cuando se sospecha de que uno padece algún trastorno de ansiedad, es imperativo ir con el médico. Probablemente si uno desconoce o considera que no tiene otra enfermedad en especial, si uno va al psiquiatra, que sería el médico especialista indicado para atender la ansiedad, él va a hacer una valoración lo suficientemente completa y puntual que va a permitir determinar sospecha de otra enfermedad que esté incidiendo en la ansiedad, y seguramente nos referirá con el especialista correspondiente. ¿Qué enfermedades pueden estar asociadas a desarrollar trastornos de ansiedad? Enfermedades de la tiroides, enfermedades del corazón y enfermedades de los pulmones como asma, EPOC, etc. Esas enfermedades pueden tener influencia, digamos, en que se desarrollen trastornos de ansiedad. Pero entonces, si uno va con un psiquiatra y el psiquiatra hace la valoración completa, detectará también y sospechará o no de que hay otra de estas posibles condiciones, ¿no? Las personas con adicciones también, por supuesto que son proclives a la ansiedad, porque alteran sus estados mentales deliberadamente cuando consumen y sufren un síndrome de abstinencia cuando dejan de consumir. Y una de las características inmediatas casi de las personas que dejan de consumir después de mucho tiempo una sustancia adictiva es desarrollar una intensa ansiedad. Entonces eso sería con lo que se relaciona, ¿no? El tratamiento. Tratamiento de la ansiedad es, por supuesto, regularmente cuando están en crisis muy intensas, tiene que ser farmacológico, tienen que dar estos medicamentos que se llaman ansiolíticos, muy probablemente antidepresivos también, porque ya les dije que se acompaña con depresión la ansiedad, y sin duda alguna una terapia. Y ahí es donde empieza el pleito que yo voy a establecer aquí acerca del tratamiento, porque lo clásico que hacen muchos psiquiatras, no todos, pero muchos, es decir, ok, tiene ansiedad la persona, la mando inmediatamente a terapia. Entonces la persona a veces dice, yo conozco un terapeuta muy bueno, me parece que es de tal o la que sea orientación. Ya saben que en terapia pues hay distintas formas de trabajar, distintas formaciones, y los psiquiatras, algunos, insisto, consideran que el único especialista que podría atender trastornos de ansiedad sería un terapeuta cognitivo-conductual. Porque el terapeuta cognitivo-conductual, como el nombre de su especialidad indica, pues va a provocar cambios en la conducta para generar cambios en el pensamiento, ¿no? Son terapias que en verdad sí son eficaces para ayudar a resolver síntomas y calman a las personas, les enseñan ejercicios, entre ellos los de respiración y otras cosas, y sí es una buena alternativa. Pero también hay otras alternativas que son buenas. Yo en lo personal, como psicoanalista, les puedo decir que los pacientes que acuden a psicoanálisis por trastornos de ansiedad también evolucionan muy bien, y les voy a decir por qué. Porque contrario a lo que mucha gente piensa, que no, te van a empezar a preguntar de tu infancia, y de aquí a que llegues a lo que tienes, tú quieres que se te quite la ansiedad, no hablar de tus padres y no hablar de la... No, es que no es así. Los psicoterapeutas de orientación psicoanalítica estamos capacitados perfectamente para brindar contención, apoyo, calma a un paciente que viene en crisis. Y una vez que vamos apoyándolo en ese sentido y logramos que el paciente se calme, se dé cuenta de que está seguro, de que no le va a pasar nada, que está en un espacio donde puede confiar, hablar, etc., entonces él continúa con su tratamiento y puede profundizar en otros ámbitos que sí son más propios de la terapia psicoanalítica. ¿Y por qué sería importante que lo haga? Porque aquí voy a insistir, desde el punto de vista de la disciplina que yo practico, los trastornos de ansiedad están vinculados a muchos procesos inconscientes que vale la pena revisar y conocer. Miren, a veces se
destapa el trastorno de ansiedad por un evento traumático. Es cierto, hay gente que dice, es que un día me pasó algo y de ahí se me desarrolló la ansiedad. Hola Mario, bienvenido, qué padre que estés acá. Entonces, puede ser, claro, un evento traumático, mucho estrés. Preguntaba Camila hace rato, ¿por qué ahorita vemos cada vez más gente con ansiedad? Pues ya les comentaba, por la pandemia puede ser una gran razón. También lamentablemente el tema de la inseguridad en nuestro país, las noticias que escuchamos que son tan devastadoras, ¿no? Que hay tanto crimen, injusticia, impunidad. Pues claro que nos va afectando todo eso emocionalmente a todos, ¿no? Pero para que se desencadenen crisis intensas, la experiencia que yo tengo clínica me hace pensar y me hace proponer la posibilidad de un tratamiento de psicoterapia más profundo, porque si bien es cierto que el evento traumático o crítico puede detonar el trastorno de ansiedad, eso no significa que no exista ya en la persona una estructura o un armado emocional y mental propenso a esa ansiedad y que solo necesitó como un cerillo que se prende y enciende la llama para que dicha ansiedad se expresara. Pero en realidad hay algo ya dentro de la persona que habitualmente, y se los voy a decir en palabras simples porque ya dije que esta plática que me gusta entablar con ustedes no es para dar conceptos técnicos ni mucho menos, sino que platiquemos y entendamos así en palabras fáciles lo que nos puede pasar. Es que a veces estas cosas que uno no habla, que uno no puede ni siquiera pensar, problemas graves que uno haya tenido quizá de muy pequeño o no, culpas muy intensas no trabajadas o rencores hacia otros no trabajados, etcétera, muchas cosas que uno puede tener dentro de sí que son difíciles de procesar y que uno prefiere no pensarlas. ¿Cómo voy a sentirme culpable de esto? Mejor digo que yo no he hecho nada. ¿Cómo voy a tenerle coraje a mis padres si los quiero tanto y los respeto? Cosa que es cierta, pero al mismo tiempo uno puede tener ahí un rencor, un algo, y esas cosas se van sepultando en capas y capas de represión, de negación, de muchas cosas, pero están ahí, están latentes, están palpitando y a menudo entonces brotan en forma de síntomas como cuáles, como los síntomas, por ejemplo, de un ataque de pánico. Por eso hay personas que también les ha sucedido que tienen ataques de pánico sin razón aparente, y ahí es donde se asustan más. Le hace más sentido a una persona decir, ay, pasó esto, no sé, estuve a punto de chocar, o vi un choque horrible y me puse ansioso, me dio el nervio, empecé a temblar, como que le haya uno más sentido a cuando uno dice, estaba yo desayunando tranquilo, todos contentos en la casa, ningún pleito, todos sanos, y de repente empecé a sentir que sudaba, que temblaba, que palpitaba y dije, me está dando un infarto, sin razón aparente, tranquilo desayunando en mi casa. No tengo problemas, no estoy peleada con nadie, no me estoy divorciando, mis negocios van bien. ¿Por qué me pasa esto? Eso es el gran problema, donde uno dice, no le veo por qué. Bueno, pues ahí es donde una buena psicoterapia que profundice en los aspectos inconscientes de la mente, que son los que provocan determinadas reacciones y conductas, puede ayudar a desentrañar esas razones. Por eso es que el tratamiento de corte psicoanalítico, y cuando digo de corte psicoanalítico es porque también dentro del psicoanálisis hay modalidades de trabajo. Hay una psicoterapia que se llama así, psicoterapia psicoanalítica, y hay el psicoanálisis formal como tal, que ese es para ciertos casos, para ciertos pacientes, y nosotros como especialistas vamos determinando qué es lo adecuado según el caso de la persona que nos consulta. ¿Ven? Entonces, los casos donde se asocia la ansiedad a eventos traumáticos son, por decirlo de alguna manera, relativamente más fáciles de trabajar porque la persona tiene cierta idea de lo que le pasa. A veces no es eso, de todas formas, tiene cierta idea y resulta que no es eso sino otra cosa. Pero cuando no hay razón aparente es cuando se vuelve más complicado, y por eso es que debemos pues trabajarlo de esta forma más profunda para descubrir las razones inconscientes por las cuales la persona está expresando
en su cuerpo, sin palabras, cosas que tiene dentro y no puede decir o a veces ni siquiera pensar. Por eso pasa eso, ¿no? Cuando la gente dice, yo ni sabía, ¿no? Un recuerdo que ni siquiera sabía que lo tenía dentro, porque uno mismo lo oculta y lo reprime, pero el cuerpo lo habla. Humberto, qué gusto me da, bienvenido, qué bueno que estás acá. Algo que quieran preguntar, comentar, platíquenme, díganme. ¿Qué opinan? No sé, alguna cosa que quieran preguntar, aunque no sea del tema de la ansiedad. Pero yo les decía, ¿no? Yo quise hablar de eso porque yo vi la entrevista de Lolita Cortés, que me pareció muy buena, y ella habla muy bien, solo que hubo algunos, les digo, momentos en los que ella generalizó y dijo, se siente esto y esto, y como ya les expliqué, pues no, los trastornos de ansiedad pueden ser varios, como ya mencioné, y pueden estar combinados. Una persona puede tener algo de agorafobia, pero también ansiedad de separación, o puede tener estos ataques de pánico que son los más graves. A mí me han tocado personas que vienen a mí y me dicen, es que me dio un ataque de pánico, y yo le pregunto, ¿cómo fue? ¿No? A ver, cuéntame, ¿cuáles fueron los síntomas? Y pues no, en realidad no fue de pánico, fue de ansiedad, o a veces simplemente fue que la persona está nerviosa. No es lo mismo, no es lo mismo. El ataque de pánico es realmente muy aparatoso y muy angustiante. Y desgraciadamente, como digo yo, se alimenta de sí mismo, ¿no? Entre más la persona tiene estos síntomas, más se asusta y más se incrementan y más lo siente. Entonces eso pues asusta mucho, pero cuando ya la persona sabe y se está atendiendo, sabe y dice, ok, me está dando el ataque, voy a hacer esto, la respiración, en mi próxima terapia voy a hablar a ver qué me está pasando, estaré yo enojado con alguien, pues qué traigo, ¿no? Para que se me esté detonando esto. Dice Luis, la pandemia nos hizo ser empáticos con quienes padecen ansiedad recurrente. Descubrimos que todos podemos tenerla, aún en menor medida. Cierto, todos podemos tenerlo y lo tenemos. Es lo que les decía, porque de hecho hay una ansiedad que es como de advertencia, es parte de nuestra naturaleza y está ahí para ayudarnos, que es la ansiedad adaptativa. Pero cuando se vuelve mayor, pues entonces es cuando uno sufre. Dice Eduardo, ¿que hay diferencia entre ataque de pánico y ansiedad? Sí, lo que te decía. Ansiedad, digamos, es el gran cuadro donde entran todos los trastornos que ya mencioné, todos los trastornos de ansiedad, que son varios. Luego hay ataques de ansiedad, que serían crisis, llamémosle crisis de ansiedad, y hay ataques o crisis de pánico. Los ataques de pánico son los más intensos, más graves, la gente sí se puede hasta desmayar, y los ataques de ansiedad son más parecidos a un susto o a un nerviosismo muy intenso, pero también se sienten los mismos síntomas. Pero cuando son muy muy intensos y la persona de verdad no se puede controlar y tiene mucho miedo, ahí sí de morirse, o sea, porque sí llegan a sentir que se van a morir, ese es el ataque de pánico, ese es el muy 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 grave. Sonia, cuando el problema persiste y no está en mis manos cambiarlo, eso a mí me causa ansiedad. Ok, algo que tú no puedes cambiar. Por eso decíamos, también le contestaba yo a Luis, que la respiración, cuando uno hace ejercicios de respiración en la ansiedad, uno se calma por eso, porque algo puedes controlar. No puedes controlar el temblor, por ejemplo, imagínense, Dios no lo quiera, pero si empieza un temblor, no podemos hacer nada, estamos indefensos, a menudo contra la pared, sin saber ni de dónde agarrarnos, y todo eso se mueve y no podemos controlar. Claro que nos puede dar ansiedad, pero si empezamos a hacer respiraciones, decimos, por lo menos mi respiración controlo, y eso nos devuelve cierto sentido de autocontrol. O por ejemplo, bueno, las personas en los temblores rezan, ¿no? Además de que la fe puede ayudar a calmar, esta repetición o estar diciendo ciertas palabras y tener que respirar a un ritmo, por eso también calma. Diego, ¿qué tanto se puede usar la ansiedad como una excusa hoy en día a la falta de carácter en las personas? Qué buena pregunta. ¿Qué tanto se puede usar la ansiedad como excusa? Mucho, mucho. Eso y cualquier enfermedad o cualquier trastorno, ¿no? Porque esto es un trastorno, no es propiamente una enfermedad como tal. Porque ya sabemos que las enfermedades tienen causas concretas y específicas.
Los trastornos no, los trastornos son cúmulos de síntomas que pueden venir, como ya lo dije, por diferentes razones y en diferentes momentos. Pero bueno, cualquier trastorno o enfermedad, pues sí, la gente puede utilizarlo como pretexto para no tomar decisiones, para no hacerse responsable de cosas. Miren, cuando hay ansiedad y uno está en plena crisis, ok, ¿no? Se entiende, no puedo ahorita hacer, denme chance, no voy a ir, tal. Pero entonces, esa conciencia que tenemos los seres humanos, ¿no? Esa conciencia que tenemos los seres humanos que nos permite decir, algo no está bien, me siento mal, necesito ayuda, es la que nos lleva a ponernos en manos de los profesionales. Cuando vamos a manos de profesionales, cumplimos con el tratamiento y nos dicen, mire, usted se va a tomar esta pastilla todos los días a las 8 de la mañana y esta otra todos los días, y uno se la toma. A uno le dicen, usted va a ir a terapia 4 veces a la semana con esta persona, y uno va a la terapia. A uno le dicen, usted tiene que salir a caminar, porque además el ejercicio es muy importante para calmar todos los trastornos de este tipo. Usted tiene que caminar 40 minutos todos los días, uno va y camina. Uno se está haciendo responsable del trastorno y se va resolviendo más rápido, ¿no? Y de manera más eficaz. Y entonces uno puede recuperar su vida y su responsabilidad. Y a partir de esos momentos ya no tiene uno por qué excusarse todo el tiempo en que tiene ansiedad para no hacer nada, para que uno lo aguanten, para que uno lo sobreprotejan, como cualquier trastorno, condición o enfermedad. Y dice Diego, o sea que se usa para manipular. Se puede usar, insisto, cualquier trastorno para manipular, cualquiera. Miren, me acordé ahorita de una señora que era amiga de mi suegra, hace muchos años yo la conocí, y era diabética. Y entonces de ella decía pues que se cuidaba mucho por su diabetes, y de repente mi suegra le servía por alguna razón una bebida y le ponía agua mineral, y la señora le decía, ¿por qué me das agua mineral? ¿Qué me quieres matar? ¿No ves que soy diabética? Y todos decíamos, ¿a poco el agua mineral le hace daño a los diabéticos? Pues a lo mejor sí, ¿no? Pues sí, no le den, tiene razón. Pero a los 10 minutos me preguntaba a mí, oye, ¿y no has hecho tu pastel de chocolate ese que me gusta tanto? Del betún de tu mamá. Me daba mucha risa porque ese betún era con leche condensada y un montón de azúcar, y sí que sí le podía hacer daño, ¿no? Pero el agua mineral no le gustaba, el pastel de chocolate sí le gustaba. Entonces ella usaba su enfermedad para rechazar algo y pedir otra cosa, ¿no? Entonces, por eso les digo, con cualquier trastorno, condición o lo que sea, pues sí, si la persona es chantajista y así, lo podría usar. Pero claro, hay que ser, como decía Luis hace rato, hay que ser empáticos también y no siempre creer que están chantajeando, ¿no? A lo mejor, ¿saben qué? Decir, a ver, te sientes mal, vamos a llevarte al especialista a ver qué dice, cómo te ve, qué te recomienda, ¿no? Que te sientes, bueno, te acompaño a caminar, te dijeron que vayas a caminar, te voy a sacar a caminar, te voy a acompañar a caminar, pero te ayudo a tratarte, no a mantenerte hundido en la enfermedad, en la medida de lo posible, porque les digo, cuando la persona está en plena crisis, sobre todo cuando cae en depresión, pues tampoco se puede, no es así de que, ándale, párate, échale ganas, no. Entonces hay que saber, hay que estar cerca de un buen especialista que realmente nos diga cómo va el paciente y cómo lo podemos apoyar. Dice Cami, yo considero que utilizar el término ansiedad a la ligera demerita la seriedad del asunto. Claro, Cami, por eso les estoy diciendo, ¿ven? Por eso expliqué completo. Cuando termine este video, si quieren lo vuelven a poner, se va a quedar el en vivo, se va a quedar grabado, para que vean ahí otra vez cómo expliqué que se clasifica tal cual el trastorno de ansiedad. Es un trastorno. Por eso yo hice esta broma, que yo no sé si la vieron algunos de ustedes en las historias, donde yo dije, ansiedad es lo que me da de pensar que no vaya a ir nadie al en vivo. Ansiedad es una canción muy bonita, ¿sí la han oído, no? Ansiedad de tenerte en mis brazos. O sea, porque esas son formas vagas de utilizar una palabra que está en el diccionario. Pero una cosa es eso y otra cosa es hablar de trastornos. Y cuando uno dice, tengo un trastorno de ansiedad, es porque ha sido diagnosticado por un médico y que cumple con estos criterios, ¿no? Y aún ahí, ya les dije, hay mayores, menores gravedades. Trastorno de ansiedad generalizada no es muy intenso, pero es constante y también es muy molesto. Crisis de ansiedad intensas son incapacitantes. Las personas no pueden ir a trabajar, las personas no pueden dormir, no pueden pensar, a veces dejan de comer, en verdad se sienten muy mal. Se les da tratamiento, se apegan al tratamiento y mejoran.
pero sí es malo, no malo, pero vaya, no es prudente y es irresponsable utilizarlo a la ligera. Por eso decía Cami justamente que hay gente que a mí me dice, no, y entonces me peleé y me hicieron enojar y entonces me dio un ataque de ansiedad. Y entonces yo pregunto, ¿no? ¿Y cuáles fueron los síntomas del ataque? ¿O quién te dijo que tenías un ataque de ansiedad? ¿Te diagnosticaron? ¿Qué te dieron? ¿Cómo se te quitó? Se me quitó solo, se me quitó solo. ¿Qué sentías? Muchas ganas de llorar. O sea, a lo mejor eso nomás es eso, ganas de llorar, estás enojada, ¿no? A lo mejor es un berrinche, porque no te hicieron caso, pues eso no es ansiedad, ¿no? Ansiedad, ya les dije, son síntomas físicos cuando es ataque o crisis de ansiedad y son bastante intensos. Y se parecen a muchas otras cosas que asustan, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener información, pero en general, les digo, se maneja bastante bien cuando las personas son responsables y se dan cuenta. Eso, por ejemplo, también un poco retomando lo que decía Diego hace rato, que si se usa para manipular y todo eso, tiene que ver con algo que es independiente del trastorno que uno tenga y que es la personalidad. Hay personalidades quejumbrosas, ¿no? Hay gente que se queja y no hace nada. Hay gente que primero hace y luego abandona y luego se queja porque las cosas no funcionaron, porque no las lleva a término. Y hay gente que sí es capaz de reconocer cuando ellos hacen algo mal o cuando otros hacen algo mal o cuando algo anda mal y decir, yo no puedo con esto, yo no puedo, voy a buscar ayuda, ¿sí? Yo conozco una persona muy cercana a mí que le pasó eso, ¿no? De repente un día, estando manejando como si nada, empezó a sentir, dice, a imaginarse que le estaba dando un infarto porque se le estaban durmiendo las manos, los brazos se le empezaron a torcer, se le empezaron a ir así como chuecos, hasta dijo, no, esto es una embolia, una cosa así. Dice que sintió que le crecía la cabeza, se quedó sorda, se le nubló la vista, las palpitaciones muy intensas, empezó a sudar frío, iba manejando y ya no podía agarrar el volante, no podía tocarlo, no podía hablar el teléfono para pedir ayuda. Llegó a su casa como pudo, la llevaron a urgencias, pensaron que se estaba infartando, le hicieron un electro, le tomaron presión, todo lo que se hace, y concluyó el médico, usted tiene, o tuvo, porque ya para entonces se había calmado, tuvo un ataque de pánico, no se preocupe, todo está bien, pero pues cálmese y pues vaya al psiquiatra, ¿no? Y a los, ¿qué será? Como a las pocas horas de eso le volvió a dar otro ataque y ella dijo, no es cierto, me engañaron, claro que tengo algo, esto no puede ser ansiedad, porque ¿cómo crees? Esto se siente horrible, me estoy muriendo. Y se fue al cardiólogo, ya directamente, no al hospital, sino al consultorio, y el cardiólogo confirmó el diagnóstico, le mandó con el psiquiatra, y el psiquiatra le dijo que sí, que iba a empezar un tratamiento. Pero en lo que empezaba y no empezaba el tratamiento, ese día específicamente, pues cayó en la depresión. Y entonces no se podía levantar de la cama, lloraba todo el día, no había poder humano que la animara, su familia trataba de hacerla reír, de contarle un chiste y todo, y no podía parar de llorar y decía, no sé por qué estoy así, sé que todo está bien en mi vida, están aquí ustedes, mi familia que quiero, mi trabajo, estoy sana, o sea, pero simplemente no puedo dejar de llorar, no puedo, y no quiero estar así, por favor llévenme con alguien que me ayude. Y así pasó, que les digo que fue al psiquiatra y el psiquiatra le dijo, es una persona, colega mía, y el psiquiatra le dijo, mira, te voy a pedir por favor que te tomes los medicamentos que te voy a dar y hagas lo que te voy a decir, porque luego ustedes, así le dijo, ¿no? Que también trabajan en el ámbito de la salud, pero desde este lado, ¿no? De la terapia, luego son muy malos pacientes y no se quieren tomar la medicina. Y ella le dijo al doctor que, ¿qué? O sea, yo me tomo, si tú me dices que tome agua de un pozo, yo me la tomo, porque no quiero estar así. Entonces, fíjense, eso es personalidad y no necesariamente es parte del trastorno, ¿sí? Por ejemplo, si alguien tiene trastorno de ansiedad y uno le dice, este es el tratamiento, y dice, no me voy a tomar la pastilla, y uno dice, es que la misma ansiedad hace que no se tome la pastilla. No, eso es personalidad. Hay gente que se niega por diferentes motivos, pero no es el trastorno el que hace que la persona no haga el tratamiento, al contrario. La persona se siente mal y dice, dame lo que sea, ¿no? Es la persona que le dicen, te vamos a poner una inyección, ¿no? Y dice, es que odio las inyecciones, me dan terror, no me gustan las agujas, pero menos me gusta sentirme así de mal. Pónmela, ya ni modo, gritaré, morderé,
por ahí cuídate que no te dé yo una patada, pero no quiero estar así, ¿no? Entonces, ahí viene esa parte que con todo y ansiedad, con todo y depresión, la persona tiene la posibilidad de reconocer lo mal que está y pedir ayuda, ¿no? Ayúdenme. También hay depresiones muy intensas, donde sí la gente a veces le cuesta más trabajo pedir ayuda, pero esas también se reconocen por los síntomas y las manifestaciones. Entonces, sí es algo muy amplio, es un tema muy amplio, es un tema muy complejo, pero yo coincido con Camila cuando dice que no se debe usar a la ligera, porque le quita seriedad y efectivamente después, cuando sí tiene alguien eso, ya no lo toman a uno en serio. Entonces, ¿cómo saber que no se usa a la ligera? Sencillo, cuando hay un diagnóstico de por medio. ¿Quién nos va a dar el diagnóstico? El psiquiatra. Nada más, no es, bueno, yo pienso, yo me imagino, yo leí, a mí me... No. Tú vas a decir, tengo trastorno de ansiedad, es porque fuiste a un psiquiatra, te diagnosticó, te dio tratamiento y te va a ayudar a que te vayas recuperando y estés bien. No nada más porque se me ocurrió, ¿no? Hola Javier, qué bueno que llegaste, aunque casi creo ya nos vamos a ir, pero qué bueno que llegaste. Entonces, pues ese sería más o menos el panorama, ¿no? General, así fácil y sencillo del asunto de la ansiedad. Rebe, qué bien, dice, qué bien que nos informas porque a veces sí se toma a la ligera. Lo que te decía, de los dos lados. Se toma a la ligera la palabra y dice la gente, yo tengo ansiedad, ¿cómo sabes? O se toma a la ligera que la persona sí tiene un trastorno y sí se siente en serio mal y no está payaseando y no se está haciendo tonta. En serio es muy alarmante lo que se siente. Entonces, lo importante es saber, y como les digo, si se cuenta con un diagnóstico, uno se ocupa de obtener un diagnóstico, pues ahí tomarlo en serio y darle todo el apoyo, ¿no? A la persona en lo que necesite para que se pueda recuperar. ¿Cómo ven? Ay, pues ya no tengo tanta ansiedad porque sí estuvimos varios, ¿no? Estamos 12 ahorita. Les agradezco tanto que hayan venido. Y pues ahora sí que cuéntenle a sus amigos, ¿no? Compártanme para que vean este video ahora que se quede grabado y sepan que mi intención es así, todos los jueves estar a esta hora, que es la hora que me es posible estar. Y pues tengan sus preguntas, ¿no? Me las pueden dejar allá en el Twitter o en el Facebook o como ustedes quieran, o anotarlas y me las ponen acá cuando estemos en vivo. Pero a mí me gustaría muchísimo poder dar más información. De hecho, la razón por la que decidí hacer estas transmisiones es por eso, porque veo que hay mucha desinformación, hay mucha gente hablando de lo que no sabe y eso sí me pone mal, la verdad. Yo también tengo un carácter y me enoja muchísimo ver tanta gente que se atreve a estar en redes o en distintos medios hablando de cosas que no sabe, dando consejos, diciendo cómo distinguir la felicidad, o sea, cosas que no tienen la menor idea y que lo único que hacen pues es confundir, ¿no? Confundir, engañar y también desprestigiar la difusión de este tipo de información parejo, ¿no? La desprestigian parejo cuando a veces las personas no tienen quizá el cuidado de ver a quién están escuchando, ¿no? Quién les está diciendo las cosas para ver si lo oyen y lo validan o no. Pero sí hay mucha gente hablando de lo que no sabe y a mí eso me enoja. Entonces yo veía, por eso les digo, vi a Lolita Cortés diciendo no, que la ansiedad es esto y se siente tal, y ahí yo dije, creo que es buena idea hacer un programa donde yo explique un poquito más ampliamente y más profesionalmente el tema, que lo que ella dice desde su experiencia, pero que lo pone como general y que la gente lo toma también como una verdad absoluta, cuando ella es una maravillosa actriz, pero no es una especialista, es una paciente, está platicando su experiencia, pero cuidado, ¿no? Dice Anaídi Saavedra, yo creo que es bueno saber acerca de los tipos de ansiedad que hay para no andar confundidos, ¿sí? Y yo les platiqué para que sepan, ¿no? Y tengan así como esta cultura general, pero de ninguna manera es para que se diagnostique solito nadie, sino uno puede decir, sospecho, ¿no? Sospecho que tengo esto porque me da miedo así. Ahora, ¿qué tanto miedo te da? ¿Es incapacitante? ¿Te impide ir a trabajar?
ha hecho que evites hacer cosas. Por ejemplo, hay personas que, les digo, dejan de salir, ¿no? Porque tienen un miedo muy intenso, ahí ya hay un problema. Dejan de ir con sus amigos porque les da terror, o no tienen la energía, entonces están muy deprimidos. Entonces hay que ir con los especialistas, ese es el mejor seguro que se puede tener y es lo mejor que se puede hacer. Hay estupendos psiquiatras, de hecho también parte de lo que yo quisiera ofrecerles aquí, si en algún momento alguien tiene un problema y quiere consultar a un especialista, pregúntenme por un medio de un mensaje directo si desean, yo con mucho gusto los puedo derivar con colegas míos, tanto psiquiatras como terapeutas de muy buen nivel, que los van a atender, los van a cuidar y los van a ayudar a salir adelante y no quedar en manos de personas pues que probablemente no sean las mejores. Cami, ¿podrías darnos algún consejo? ¿Podrías darnos algún consejo para aquellos amigos o familiares que quieren apoyar a sus seres queridos que sufren de ansiedad? Claro que sí. Hay que, primero, ahora que tienen esta información, quienes la desconocían, lo que pueden hacer es entender que el trastorno existe y que le puede dar a quien sea, como decíamos hace rato, y que ahora vemos más casos por las circunstancias que nos toca vivir. Entonces, Henry de Galés, ya te vi. Ay, perdón, ahí voy, Cami, pero me da mucho gusto saludarte, Henry. Gracias por ayudarme. Estoy en terapia con la doctora Elia. Claro que sí, Henry, te tengo muy presente y me alegro mucho porque estás en muy buenas manos con la doctora Elia Olvera, que es mi colega de corazón, mi socia, la persona con la que yo me formé desde un principio y seguimos trabajando muy juntitas al día de hoy. Así es que me da mucho gusto, Henry, qué bueno que estás aquí. Entonces, ya que sabemos, Cami, contesto tu pregunta, ya que sabemos todas estas cosas y podemos ser un poquito más empáticos también, como decía Luis, con las personas que padecen de ansiedad, entonces podemos acercarnos y decirles a las personas que entendemos que lo que sienten es apabullante, que debe ser muy difícil, que los comprendemos, pero que hemos escuchado información de que ese trastorno se puede superar muy bien. Acto seguido, por supuesto, invitarlos, apoyarlos o acompañarlos al especialista, que yo insisto, hay que ir al psiquiatra, para que el psiquiatra los valore, les dé tratamiento y de ahí conducirse a una buena terapia. Ese es el apoyo que yo diría, que haya un buen diagnóstico y un buen tratamiento, y entonces apoyarlos con el tratamiento. Tener paciencia, tener tolerancia. A veces las personas cuando se sienten muy mal de cualquier cosa se pueden poner un poquito agresivas, ¿no? Porque la gente le dice, cálmate, mira, échale ganas, y la persona dice, no, es echarle ganas, es que no entiendo, y uno siente horrible, dice uno, uy, ya se enojó conmigo, pero un poquito de tolerancia, ¿no? Tantito, no toda la vida, porque tampoco, pero tantito en lo que se van estabilizando con el tratamiento. ¿Cómo vamos a saber cuánto tiempo? También los especialistas nos pueden más o menos como en cuánto tiempo usted piensa que ya, por ejemplo, va a dormir mejor, que va a estar un poquito más estable. Bueno, mira, con este medicamento yo espero ver un cambio en tal tiempo, ¿no? Entonces uno ya dice, ok, te voy a dar chance tal tiempo, pero ya después no me contestes feo porque tampoco, ¿no? O sea, todo eso es bien importante. Esa es la ayuda. Acompañarlos en estos procesos, ver que si de plano es muy deprimida la persona, pues vigilar que tome sus medicamentos porque luego se les pueden olvidar o los dejan allí, ¿no? Cosas así, eso sería. Y ya les dije, pues son un montón, ¿no?, de posibilidades, pero pues todos pueden atenderse afortunadamente de esta forma y tener muy buenos resultados. Les digo, yo tengo pacientes que padecen de esto, la mayoría han recurrido a la medicación con una psiquiatra que yo los derivo, que es de lo mejor, es excelente, y que también puede ser es un buen apoyo mientras yo continúo mi trabajo dentro de la terapia para resolver, como les mencioné, lo que la persona tiene por dentro y que le está provocando esa reacción
ante ciertas circunstancias actuales o ante otras que se quedaron enterradas ahí de mucho tiempo. Por eso les digo, esto yo creo que va a ser también muy importante, distinguir cuando a veces hay un evento traumático que desencadena las crisis de ansiedad o cuando uno se sorprende más porque no hay causa aparente. Aparentemente no hay un evento traumático específico. Les digo, la gente estaba tranquilamente bien y de repente, ¿por qué le pasó esto? Bueno, porque hay algo dentro de sí que está gritando a través del cuerpo. Pero la persona no lo sabe, no lo puede manejar y para eso es la terapia. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar, compartir, comentar? Díganme, ¿les sirvió? Por ejemplo, quienes me decían, Rebe, Mariana, que las alturas, ¿les parece que les sirve esta información? ¿Les puede ayudar? ¿Sí? Ahora fíjate, Mariana, los juegos mecánicos es como, yo pienso que es una cosa como más de agorafobia, porque te digo, de sentir que te subes, te ponen un arnés y ya no te puedes escapar, ¿no? No puedo escapar, y luego el vértigo. Pero eso, pues no vas al parque y no te subes, ¿no? Y ya, o sea, no es incapacitante, no te impide vivir, trabajar, disfrutar otras cosas, ir al cine, a una fiesta, una comida, yo qué sé, ¿no? Entonces eso es relativamente tolerable, ¿no? Porque no impide nada, con no ir y ya, no, yo no me subo a esas cosas, pero hay otros casos donde sí se altera mucho, ¿no? Hola Enrique, no nos dejes mucho tiempo, no los voy a dejar, por lo pronto, ya les dije, todos los jueves, si no pasa otra cosa, a las 7 voy a estar por acá. De todas maneras, ya saben cuáles son mis redes, ¿no? Síganme, por favor, en Twitter, en Facebook, en Instagram acá. Y ya estoy también en TikTok. Imagínense, tengo un productor que es un tirano y que me obligó y me metió a TikTok cuando yo dije, yo no puedo estar en TikTok, no es como lo mío. Pero él dijo, sí, porque también hay gente que difunde ciencia y todo en TikTok y tú tienes que estar. Entonces, bueno, ya ando en TikTok buscando hacer cosas que puedan divertirnos, pero siempre seguir alimentando y informando lo que pretendo hacer en este canal. Así es que, pues, si no tenemos nada más ya, ¿qué les parece? Lo dejamos aquí para que ya pues nos pongamos a descansar. Les agradezco enormemente, de verdad les agradezco muchísimo su compañía el día de hoy, ha sido un gusto y seguimos. ¿Te gustó, Luis, el TikTok? Qué bueno. ¿Sale? Pero yo sigo en redes, espero prácticamente todos los días de la semana, ahí estamos en comunicación, cuéntenme lo que quieran, si no se les ocurrió ahorita nada, pero se les ocurre al rato, mañana, ustedes díganme, yo tomo nota y el próximo jueves les contesto y les platico de lo que quieran, o a lo mejor les hago por ahí un reel y les contesto, en fin, pero es un gusto estar acá, espero que les haya servido, les mando muchísimos besos y nos vemos pronto. Sonia, gracias por venir. Ileana, Mariana, Anaí, Eduardo, Camila, no sé, que no se me vaya nadie. Creo que por ahí había visto también a creo que Rubí o Andrés, Barocio, Javier. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.